Bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula, a esta clase audio grabada, donde les voy a exponer acerca del tema de la educación en salud. Bueno, el resultado de aprendizaje esperado de esta clase es nuevamente implementar actividades de vinculación con el medio, demostrando comportamientos éticos, contemplando las necesidades e intereses de la comunidad local y o regional desde un enfoque de género, derechos humanos, diversidad e inclusión. En ese sentido, esta clase les va a permitir a ustedes poder educar de manera adecuada, considerar ciertos elementos en el proceso de educación, ya sea de manera individual o cuando estamos trabajando con algunos grupos. ¿Ya? Con respecto al concepto de educación para la salud, en el año 1983 la Organización Mundial de la Salud define como cualquier combinación de actividades de información y educación que conduzca a una situación en que las personas deseen estar sanas, sepan cómo alcanzar la salud, hagan lo que puedan individual y colectivamente para mantenerla y busquen ayuda cuando lo necesitan. Muchas veces las personas pueden desear tener un estado de salud, pero la falta de educación en salud no les permite llegar a ese estado deseado. También considerar que el proceso de educación en salud es un proceso individual y colectivo. Por otro lado, la educación sanitaria es un instrumento de promoción y prevención en salud, conceptos que vamos a ver más adelante, pero la educación es un instrumento para que nosotros promovamos, ¿cierto? Y realicemos acciones de prevención en salud. Proceso de comunicación interpersonal que entrega la información necesaria a las individuas, para responsabilizarlas sobre su salud. No podemos pretender que una persona de alguna manera tenga cierto grado de responsabilidad sobre su salud si no tiene la información adecuada al respecto. Bueno, algunos de los grupos de trabajo del curso trabajó justamente la declaración de Almagro. Acá solamente la voy a mencionar brevemente. En esa declaración, en esa gran reunión que se realizó en el año 78, se habló de las siguientes temáticas. Bueno, la oferta de asistencia sanitaria accesible y aceptable para toda la población. De alguna manera, universalidad de atención o acceso a la salud. Reducción de las condiciones no saludables, ya sea en el trabajo, en el hogar, en el medio donde yo me desenvuelvo. Promoción de las condiciones de vida capaces de llevar a un estado de salud. Y no solamente tiene que ver con estilo de vida saludable, ¿cierto? Yo realizo deporte, me alimento sano, sino con las condiciones de vida, dónde vivo, cómo vivo, si tengo no acceso a agua potable, dónde me transporto, por ejemplo. Todos esos elementos hablan de condiciones de vida. Las actividades educativas de la atención primaria de salud deben aumentar la capacidad de los individuos, de las personas y la comunidad para participar en la acción sanitaria, la corresponsabilidad en materia de salud y fomentar un comportamiento higiénico. No solo basta con formar buenos técnicos, buenos profesionales o prestadores de salud, sino que también es importante que la gente sea educada de tal manera que pueda tomar decisiones informadas y adecuadas para el mejoramiento de su salud, es decir, una corresponsabilidad. Bueno, la atención primaria de salud, ustedes bien saben que es la puerta de entrada al sistema de salud. Si yo deseo que un especialista me vea, es necesario primeramente tener una atención con un médico general. Y de acuerdo a eso, si voy a ser derivado o no a un centro de mayor especialidad. También es el primer contacto al sistema de salud. La atención primaria en salud tiene énfasis en la promoción y la prevención en este nivel. Es el fuerte de la atención primaria y por eso entonces las campañas de vacunación o la realización de screening de salud son realizados a este nivel. Educación es una parte indivisible de la relación prestador de salud, usuario y familia. No vamos a pretender, y sobre todo en este tiempo, que no tengamos habilidades o competencias educacionales, ¿ya? Porque podemos ser muy buenos técnicos,
Conozco la normativa, ¿cierto? Indico medicamentos de acuerdo a la normativa, conozco muy bien el proceso, ¿cierto? Pero si no soy capaz de entregar una educación genuina o significativa a las personas, de nada sirve lo técnico. Vamos a ver ciertos modelos de atención. Vamos a partir por el biomédico, el asistencial o tradicional. Esos nombres tienen estos modelos. Generalmente se basa en estrategias clínicas, ¿ya? En tratamientos, en diagnóstico, en exámenes, para llegar a un diagnóstico y dar un tratamiento adecuado. La prescripción del tratamiento educativo es necesario, pero relacionado al tratamiento. Por ejemplo, usted va a tomar este medicamento, cada cuántas horas, se lo va a tomar de esta manera, puede sentir esto. El prestador de salud es el experto en necesidades individuales y o comunitarias, ¿no? El poder, podríamos decir, o el conocimiento, como dice aquí, lo tiene el prestador de salud. El usuario, la persona que es atendida, tiene un rol de informado, con capacidad de decidir. Yo le digo a usted algo, le informo, lo educo y usted toma las decisiones. Ahora, la población objetiva es exclusivamente la demandante, es decir, quien consulta por un problema de salud, por una necesidad de salud. Y la comunidad continuamente delegando en el sistema de salud la responsabilidad del cuidado de su salud. Gran parte de la responsabilidad o de la salud de una comunidad o de los resultados de salud están puestas en el sistema de salud y el equipo de salud. La información es unidireccional, ya que los prestadores deciden qué pautas seguir para educar y el paciente acepta un rol o un papel pasivo. Yo tomo las decisiones, ¿cierto? Bueno, yo detecto esto en este persona, entonces yo voy a educar de acuerdo a esa detección. Y el paciente en realidad no tiene mucho que decir. Acá tenemos otro modelo, el modelo de intervención preventivo o crítico. Reconoce prevención en grupos de riesgo y la influencia de factores sociales, ambientales, biológicos y de estilos de vida. Dijimos en una clase anterior, ¿cierto?, que los resultados en salud, sean positivos o negativos, tienen que ver con una serie de factores. Entonces ya en este modelo se está reconociendo esos factores. Se integran nuevos profesionales como trabajadores sociales, ¿ya?, como parte del equipo de trabajo, como parte del equipo de salud. De tal manera que incorpora otras áreas a evaluar y no solamente desde la visión biomédica. Tenemos una población objetivo que es la comunidad, pero los programas siguen siendo diseñados solo por los prestadores de salud. En una clase anterior les comenté, ¿cierto?, que la elaboración de un programa idealmente con representantes de todas las áreas, ¿ya? Pero en este modelo todavía los programas son diseñados solo por los prestadores de salud de acuerdo a mecanismos formales, opinión de expertos o uso de evidencia científica. Continuamos con el mismo modelo. Comunicación bidireccional, no equilibrada, ya que los programas se realizan sin la participación de la comunidad. El usuario continúa con un rol pasivo de forma más sutil, se permite quizás una participación mayor en algunas acciones. Algunas campañas realizadas por los medios de comunicación con imágenes positivas de la salud están incluidas en este modelo. Se puede favorecer una conciencia colectiva positiva frente a algunos problemas de salud. Otro modelo de intervención, el comunitario. Fomenta el autocuidado y la responsabilización de la persona en la comunidad en temas de salud, en temas de higiene, en temas de salud ambiental o comunitaria. Ahora, mediante la detección de problemas, la gestión, planificación, ejecución y evaluación conjunta con los prestadores de salud. Es decir, en todo este proceso, la comunidad, la población que se va a beneficiar con este programa, participa activamente. Como dice aquí, se pretende la participación activa y responsable de los usuarios en todos los niveles, tanto en la detección de problemas, en la gestión de los recursos, cómo vamos a planificar, cómo vamos a ejecutar y cómo finalmente vamos a evaluar si el programa tuvo buenos resultados. Por otro lado, en este modelo, acepta la multideterminación de los problemas de salud.
Esto permite que se promueva la implicación de diferentes grupos de personas como centros culturales, juntas de vecinos, centros de madres, clubes de adultos mayores, grupos de autoayuda, entre otros, clubes deportivos, es decir, todas las agrupaciones que están presentes y que son parte de la jurisdicción deben participar activamente en los procesos de salud. Población objetivo es la comunidad y la comunicación. Bueno, perdón, la población objetivo es la comunidad y la comunicación es bidireccional y equilibrada, ¿cierto? Todas aportan a este modelo. La técnica a utilizar es la dinámica de grupo, en la cual prestadores de salud y usuarios tienen participación activa y responsable. Puede ser un moderador de la comunidad, un moderador externo, un moderador del equipo de salud, pero se debe permitir la participación y la opinión de todas las personas involucradas. El proceso de enseñanza y aprendizaje es bidireccional. Los prestadores de salud entregan, reciben, la comunidad también. Porque recuerden que muchas veces los prestadores de salud no viven en esa comunidad, por lo tanto la realidad la viven sí las personas que viven allí. Los instrumentos a utilizar son la observación directa, la socialización de la información científica, la escucha de la población. Observación directa, vamos a realizar visitas a la comunidad, donde viven, cómo viven, cuáles son los problemas de salud. La socialización de la información científica, nosotros entregamos la información, por supuesto que con términos entendibles, a la población. Y por otro lado, una escucha activa de lo que tenga que decirnos la comunidad. Ya. Vamos a ver algunos principios pedagógicos que pueden ser útiles al momento de la educación o cuando nosotros planifiquemos alguna educación. Bueno, el aprendizaje será mayor cuanto más relacionado esté el tema con las necesidades e intereses de la persona a la que enseñe. Si la persona realmente está interesada en lo que nosotros le vamos a exponer, por supuesto que va a estar más motivado, motivada al aprendizaje. De lo contrario, no vamos a tener el efecto deseado. El aprendizaje relacionado con salud es un proceso de adquisición de conocimientos y habilidades que puede producir cambios duraderos. Cuando las personas están en esta etapa de conciencia que desean cambiar y nosotros entregamos conocimiento al respecto, este cambio de comportamiento, de actitud, se mantiene en el tiempo. Se puede modificar la forma de comprender, de pensar las creencias y actitudes y comportamientos cuando nosotros realizamos un proceso adecuado de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje. Probablemente en ustedes mismos, si realizan este análisis, se han dado cuenta que han cambiado ciertos comportamientos en su vida de acuerdo a lo que ustedes han incorporado en conocimientos nuevos a su vida. Con respecto a qué debemos considerar de las personas que vamos a educar. Bueno, la integridad. Considerar todos los factores de la persona. La persona no viene a nosotros solo con lo que trae en ese momento, sino con un historial, con una experiencia, con vivencias relacionadas a sus comportamientos presentes. Como dice acá, la enfermedad es una circunstancia. La persona no es un enfermo o una enferma, sino que en este momento de su vida que quizás está consultando con nosotros, está enfermo. Debemos tener una visión amplia de las personas y eso considera, por supuesto, que entendiendo que tenemos tiempos acotados, quizá la revisión de la ficha clínica, pero también permitir conocer a la persona. Otro elemento a considerar es la individualidad. Todas las personas somos diferentes, ¿cierto? Entonces tenemos rasgos peculiares para expresarnos, para movernos, para conversar, ¿cierto? Que son elementos que nosotros podemos tomar y así encauzar nuestro proceso educativo. Todos pensamos, somos de manera distinta. Y de acuerdo a esto, que es algo, un proceso tan interno, como pensamos, como vemos la vida, es cómo nos vamos a comportar. La socialidad, ¿ya? La capacidad de relacionarse que se ha ido formando a través de su experiencia.
Hay personas que tienen más capacidad de socializar, ¿cierto? Y otras menos. Entonces también tenemos que considerar al momento de decidir si vamos a realizar una educación individual, grupos pequeños de 3 personas o más personas. Porque recuerden, hay personas que pueden sentirse amenazadas, intimidados, cuando tenemos un grupo de 20 personas. Y es totalmente normal. Se debe promover esta característica innata en las personas y generar un aprendizaje experiencial, lo que puede motivar a los participantes a mejorar el aprendizaje, ¿ya? Es importante en estos grupos de trabajo que nosotros vamos a realizar el proceso de contar sus experiencias, cómo lo han vivido, qué han aprendido y compartir con el resto. Creo que esta situación que nos ha empujado la crisis sanitaria, ¿cierto?, la pandemia, no permite que este proceso de educación sea significativo, tanto como cuando es de manera presencial. Lo puedo decir de experiencia en ese sentido. Cuando he compartido estas temáticas en los cursos, hay muchas opiniones, algunos cuentan su experiencia, y son las experiencias las que generan un impacto en las personas. ¿Qué le pasó al otro, cierto? Otro elemento a considerar es la autonomía, la autogestión personal, asumiendo libremente normas y objetivos. Permite desarrollar la propia singularidad y la sociabilidad necesaria. Todos somos autónomos, ¿cierto? Autónomas. ¿En qué momento tomar esta información, aplicarlas a nuestra vida o cómo aplicarlas? ¿Ya? Tenemos la libertad de tomar decisiones con respecto a recibir o no un tratamiento, por ejemplo. Lo importante es que estas decisiones, por ejemplo, en este caso que yo acepte o rechace un tratamiento, sea informada, sea educada. ¿Qué va a pasar si tomo el tratamiento? ¿Qué va a pasar si no tomo el tratamiento? ¿Existen otras alternativas de tratamiento? Y ahí está el rol educativo de nosotros los profesionales de salud. Con respecto a la acción educativa, considerar la intervención coadyuvante, aparte de lo que yo voy a educar, debemos ofrecer ayuda para que el otro con su esfuerzo consiga o haga algo valioso. No basta con entregarle una guía anticipatoria, ¿cierto? O la educación que yo estoy brindando, sino un real interés que la otra persona perciba en que nosotros podemos ayudarle. Probablemente esto se puede dar más, por ejemplo, en las familias, cuando un padre, una madre o el cuidador, ¿cierto?, se preocupa de la salud del otro y demuestra entonces ese interés genuino en que la otra persona genere estos cambios. Por otro lado, libre adhesión del educando. Ya se trata de conseguir que el usuario, la usuaria, en el momento que sea capaz de decidir libremente, que lo debe hacer porque considera que es bueno. O sea, no podemos obligar a las personas a aprender algo, a incorporar conocimiento, a hacer cambio en su vida, si la persona no lo considera así. Y es así, por ejemplo, en muchas patologías crónicas que las personas ustedes van a experimentarlo, ¿cierto? Dicen, es que yo me siento bien, no tengo dolor de cabeza, yo no siento problemas de presión. Entonces no toman la conciencia que realmente están cursando, por ejemplo, una hipertensión. ¿Ya? Y generalmente nosotros, los seres humanos, reaccionamos ante el dolor, ante los síntomas. Reaccionamos en realidad. Y ahí recién tomamos decisiones. Que nos diga un examen que tengo una presión de 150/10 y yo me siento regio, ¿cierto? No voy a tomar conciencia de la enfermedad. ¿Por qué? Porque falta educación. Con respecto a la cooperación, la educación es tema de dos, prestador de salud y usuario-usuaria. Este último tiene un papel activo tanto en la planificación de metas y objetivos comunes como en el desarrollo de las actividades. Es importante la cooperación. Si yo planifico, hago un plan de atención, debe estar incorporado el usuario, porque quizás para mí, yo le voy a decir, señora, usted en un mes debe dejar de fumar, ¿cierto? Va a ser mi meta, pero probablemente la señora, como no ha participado de esta decisión,
no va a cumplir la meta. Sin embargo, si nosotros hacemos partícipe en esta decisión a los usuarios o usuarias y consensuamos, mire, si usted fuma 10 cigarros al día, trate de bajar esta primera semana un cigarro, por lo tanto esta semana fume 9. La segunda semana 8 y así sucesivamente. ¿Qué le parece la idea? Y ahí el usuario les va a comentar al respecto, ¿ya? Pero hacerlo partícipe de las decisiones. Acción docente. Bueno, la coherencia, que es la acción docente, debe responder a fines y objetivos previstos y no perderlos de vida a lo largo del proceso. Si yo tengo una señora diagnosticada con una insulino-resistencia, mi meta final debe ser cambiar ese estado de salud a través de tales estrategias, a través de tales actividades. Ese es mi fin, mejorar la salud de la persona. Y es importante tenerlo presente a través de todo el proceso. Es importante también la flexibilidad. Los contenidos que yo voy a entregar, la metodología y la evaluación deben adaptarse a las circunstancias del prestador de salud y del usuario. Porque muchas veces tenemos guías clínicas, guías GES que nos dicen, con este resultado de examen, haga lo siguiente. Si en 3 meses no tiene los resultados esperados, vuelva a hacer esto. Pero como dice acá, tenemos que adaptar a nosotros y al usuario la información. No podemos pretender que quizá en una sola sesión nosotros eduquemos al usuario. Tenemos que entregar la información de manera parcelada, podríamos decir, de acuerdo al proceso de aprendizaje que tiene la persona. No es lo mismo quizás educar a una persona que tiene estudios universitarios, una persona que quizás ha llegado hasta octavo básico. Los procesos cognitivos son distintos, ¿ya? Entonces debemos considerar eso. La metodología, hay personas que leyendo aprenden mejor, hay personas que viendo un video aprenden mejor, hay personas que con imágenes aprenden mejor, y otros aprendemos en la práctica, haciendo, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a educar en el uso de la insulina, señor, le puedo demostrar, pero si esa persona aprende más haciendo, probablemente lo que yo voy a tener que hacer es tomar todas las metodologías y educar, señora, prepare su medicamento, inyecte su medicamento, haga un seguimiento, ¿ya? Es importante entonces la forma en que yo voy a educar. Por otro lado, considerar el estilo personal. Se deben considerar sus propios recursos, la manera de ser y proceder y el estilo de cada uno, tanto del que enseña como de quien aprende. Este es un factor importante. Nosotros no podemos dejar de lado todo lo que hemos aprendido, todo lo que somos y nuestra experiencia en los procesos. Probablemente si yo tengo temor, por ejemplo, a las inyecciones, podría traspasar este temor al usuario. Entonces es súper importante también trabajar en lo que uno sabe, en lo que siente. Si yo sé que tengo un terror, una fobia a la aguja, probablemente no voy a poder educar a esa usuaria y tengo que derivar con un colega. Son ejemplos, ¿ya? ¿Qué otros elementos debemos considerar? Bueno, la relevancia del tema. El aprendizaje será mayor mientras más relacionado esté el tema con las propias necesidades de la persona, ¿ya? Sumamente importante, ¿ya? La estructura del contenido secuencial racional, de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido, de lo concreto a lo abstracto, que es lo que se trata de hacer, por ejemplo, en esta asignatura de salud pública. Hemos partido de conceptos generales, de lo más simple contenido, vamos a llegar a lo que es más complejo, que tiene que ver con epidemiología. Siempre debemos establecer de esta manera la educación, ¿ya? Participación activa, partir por las propias experiencias de los participantes. Entonces, contarles, cuéntenme, ya, si tenemos un usuario con este mismo diagnóstico de insulinoresistencia, ¿cómo se ha sentido? ¿Usted sabe algo de esta patología? ¿Conoce a alguien que tenga esta enfermedad? ¿Qué cree usted que sería bueno para mejorar estos niveles de sus exámenes? Tenemos que saber qué, o sea, diagnosticar qué sabe la persona, porque eso nos va a encauzar nuestra educación, las decisiones que vayamos tomando. Por otro lado, la observación. El prestador de salud debe estar atento a la actitud del usuario, evaluar si los objetivos de la actividad se han cumplido. La actitud, ¿cierto? Es distinto cuando usted, por ejemplo, están en la sala de clase, y yo estoy enseñando algo y ustedes están en el celular, ¿ya? Algo quiere decir que si están en el celular están distraídos o tienen alguna dificultad, tienen algún problema.
están desarrollando otra actividad, ¿cierto? Entonces tenemos que observar la actitud. Si alguien se está quedando dormido, no necesariamente me quiere decir a mí que está aburrido o aburrida, ¿cierto? Puede haber tenido una noche mala, una noche larga de estudio, un familiar enfermo. Entonces todos esos elementos tenemos que considerar antes de tomar decisiones, antes de actuar, ¿ya? Si yo estoy realizando un proceso de enseñanza-aprendizaje y me doy cuenta que la mayoría está distraído, probablemente la dificultad la tengo yo, el tema no es interesante, cómo estoy educando, quizás es más factible en este grupo de personas realizar un taller donde cada grupo trabaje. Por eso, desde mi humilde opinión y mi experiencia, trato de que las clases sean de esta manera, ¿cierto? Un contenido teórico no tan extenso, sino que también el trabajo en equipo, la aplicación de conceptos y la reflexión. Y aprovecho entonces de felicitarles porque han realizado un excelente trabajo en los talleres que he realizado. Puntos claves del proceso de enseñar y aprender. Bueno, enseñar. Buscar los elementos clave a tratar. ¿Qué es lo fundamental para mí que las personas deben aprender? Tomarse correctamente los medicamentos y cómo y cuándo. Decidir qué medios o actividades se utilizarán para favorecer el aprendizaje. Voy a mostrar un video, voy a exponer, voy a hacer grupos de trabajo, les voy a entregar los medicamentos y que ellos puedan realizar una actividad dinámica al respecto. Puedo hacer preguntas abiertas, llevarlas a la práctica. ¿Qué harían ustedes si pasa esto? Permitir que los participantes razonen y busquen soluciones. Muchas veces las personas vienen a los prestadores de salud para dar una solución, pero a veces la solución la tienen las mismas personas. Y nosotros guiamos para que estas personas puedan descubrir la solución a su problema de salud. O cualquier problema en realidad. Reformular las preguntas y devolverla al grupo de forma que provoquen la reflexión. Si yo lanzo una pregunta y veo que mi audiencia no entiende, la vuelvo a reformular, ¿ya? Y si las personas me contestan con una pregunta, yo la puedo devolver a las personas para que justamente reflexionen de acuerdo al conocimiento que han adquirido, lo que han escuchado del resto de sus compañeros, compañeras, ¿cierto? Y por supuesto que los errores, utilizarlos como un instrumento educativo es jamás punitivo, ni de burla, o sea, no estamos en esos tiempos. Una persona comete un error, lo tomamos como ejemplo, ¿ya? Para que no vuelva a ocurrir. El aprender, hacer que funcionen los recursos intelectuales en cada situación concreta, es complejo. Todos tenemos procesos cognitivos distintos y todos aprendemos de manera distinta. Por eso tenemos que incorporar distintas metodologías en nuestro proceso de educación. Transformar progresivamente las ideas, no podemos pretender que una persona en un mes cambie sus creencias, sus actitudes, su comportamiento, ¿cierto? Es un proceso totalmente paulatino, es un proceso. Experimentar, buscar para encontrar, esto es lo mejor, ¿cierto? Cuando uno hace, cuando uno descubre, cuando uno investiga, aprende mucho más que si hay una persona delante explicando cosas. Construir el conocimiento entre todos y todas. No debemos invalidar el conocimiento que traen las personas. Hay conocimiento que es empírico, ¿cierto? Evidente. Hay conocimiento de la experiencia de vida de las personas. Mire, yo lo he realizado de esta manera y me ha resultado sin tener conocimiento teórico detrás, pero para eso estamos nosotros, para darle un fundamento a eso, ¿cierto? Pasar de un grado de comprensión superficial a otro punto más profundo, por supuesto, desde lo más superficial, conceptos, ¿cierto?, a procesos más profundos. Plantear preguntas y buscar soluciones entre todos y todas. Debemos considerar los elementos esenciales de la comunicación. El objetivo final de la educación en salud es el cambio o modificación de conductas nocivas y el refuerzo de las saludables. O sea, tenemos que considerar todo. Una persona, por un lado, se alimenta súper bien, positiva, entonces tenemos que potenciar ese comportamiento, ese estilo de vida. Pero por otro lado, fuman. Y la educación que nosotros queremos brindar en salud es para que las personas cambien sus conductas. Eje fundamental es la comunicación y la motivación tanto del usuario como del prestador de salud. Por supuesto que si yo tuve una mala noche, estoy con un problema y estoy distraído, mi actitud no es la mejor, voy a afectar en el proceso de aprendizaje del resto. Así que considerar esos elementos.
Con respecto a la comunicación general, es un proceso de transmisión e intercambio de ideas, no solo entrego, sino recibo, también opinión y conocimiento entre dos o más personas. Se requiere comunicación persuasiva que aporta motivación para generar cambios en los comportamientos. Debemos educar adecuadamente, utilizando un lenguaje adecuado, ¿cierto?, para generar un cambio en el otro. Cuando nos comunicamos, lo que hacemos es compartir información. Siempre es así. Y en el caso de la persuasión, se intenta compartir una actitud, una opinión, un sentimiento y una intención que deja abierto el camino a la acción, cambio de conducta. No es engañar o timar a la otra persona, sino utilizar un proceso de educación efectivo. Probablemente, si en este grupo de personas, cuando nosotros hacemos educación grupal, una persona cuenta su experiencia y dice, mire, yo desde que estoy tomando correctamente el medicamento, desde que hago esto, he tenido un impacto, eso es una comunicación, una persuasión, porque la persona puede evidenciar en un par un cambio, en este caso, en su estado de salud. Les agradezco por haber visto este video, es bastante teórico, pero la idea es que tomen estos ejemplos y los puedan aplicar cuando lleguen a sus procesos de educación, ¿ya? Muchas gracias y que tengan una linda tarde.